Tiempo de análisis en este ratito de tertulia. Saludamos a Carlos Guitián. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Encantado de saludarte. Y también a Manuel Cabrera. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Carlos, José Luis y los que nos siguen. Bueno, empezamos por uno de los temas muy rápidamente porque Carlos ha hecho una breve reflexión antes de entrar en esta tertulia sobre ese conflicto bélico. Para cerrarlo, Carlos, ayer también, qué feo lo de Donald Trump, pues cuando hacía ese besamanos saludando a todo el mundo, e incluso después, ¿no? Primero el tirón de manos a Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez se lo devolvió, hay que decir que estaba preparado, ya sabía lo que le iba a hacer, porque él tiene tendencia a tirar la mano y el otro le tiró, afearle la conducta del Producto Interior Bruto cuando sabes que no te puedes defender, ¿no? Diciendo, bueno, ¿dónde está España? Aquí, dice, ¿cómo va lo del Producto Interior Bruto en armamento? Y claro, solo te queda reírte un poco por la broma, pero siempre ese tipo de conductas del matón del colegio las tiene Donald Trump, ¿no? Sí, es que el bullying no es una cosa solo de los colegios, se lleva practicando toda la vida. Si me permite, yo, antes de que Manolo entre Sí. y quizás para cerrar mi intervención en esto, me gustaría recordar algo que un historiador romano, Tácito, hablaba sobre lo que es la hipocresía del Imperio Romano y a mí me suena un poquito a la actualidad. Dice, escribió Tácito, arrasar pueblos enteros y después presumir de pacificar la región, hicieron un desierto y lo llamaron paz. Bueno, esto lo traemos 2000 años después a mí por lo menos me suena un poquito al mundo actual. Claro. Bueno, pues mira, buena reflexión por tu parte y Manolo, también de manera Yo lo resumida. que, yo lo que a veces no puedo llegar a entender es, quizás yo he ido madurando con los años y mi profesión me ha generado el hecho de ver que en los acuerdos hay que ver lo bueno. Eh, y no quejarnos de lo que es mejorable o puede ser mejor. Evidentemente, en los acuerdos las dos partes tienen que ceder, pero también pienso que si se ha llegado a este acuerdo será porque las dos partes han conciliado por lo menos en eso que han firmado. Cuando yo veo posturas en todo el mundo, no sé, lo que hay que preguntar es, ¿qué pasa? Que la opción de ustedes o de este tipo de personas es que no se debía haber firmado lo que se firmó ayer. Entonces, ¿lo que se firmó ayer es mejorable? Yo creo que sí. Eh, ¿Es mejor que lo que había antes de ayer? También pienso que sí. Entonces yo eso hago la lectura positiva, ¿no? Porque no puede ser que todos los que estaban allí detrás de Trump eh, no tengan su propio criterio, ¿no? Y entonces yo creo que esa gente que estaba allí, muchos pensarán que todo puede ser mejorable, ¿no? Entrar en el comportamiento de Trump, bueno, yo creo que cada uno es hijo de su madre y de su padre y también su comportamiento es mejorable. Yo te puedo decir que cuando vi cómo iba dando así las manos, pues la verdad que me causaba un poquito Ya. de risa, ¿no? Y un poco de sonrojo, ¿no? Pero mayor sonrojo le tienen que dar a las personas que lo han votado en su país y a lo mejor es que no había otra cosa mejor en esas elecciones. Yo no sé, hay que respetar la democracia, Sí, sí. igual que en España hay que respetar la democracia, las mayorías y todo este tipo de cosas y después cada uno tiene su opinión y por supuesto que todo es mejorable. Yo creo que para el pueblo, yo veía ayer imágenes, no lo sé, porque también las imágenes pueden estar. Yo veía que lo que era el pueblo estaba contento, mejor de como estaba ayer. Vi unas imágenes por la noche, casi de madrugada, de estas personas que soltaron, que la verdad que quizás llegaban por la noche muy cansados, me conmovió, Sí, sí, porque sí, es hubo normal. gente que llevaba ahí 2 años, y me pareció
A veces cuando tengo gente en prisión preventiva durante 2 semanas y lo recuerdan toda la vida, ¿no? 2 años Entonces, pues la verdad que creo que toda esa gente que salió ayer, esos presos también de Hamás, que era cadena perpetua, cadena perpetua. Más después la población que ya se permite entrar sin problemas. No lo sé, yo creo que hoy estamos mejor que hace una semana y creo, por supuesto, que todo es mejorable y que hay que trabajar mucho y trabajar todos, Exacto, cada sí. uno bajo sus circunstancias para que todo esto se mejore, pero creo que estamos mejor y creo que Sí, como a resumen. nivel general es una noticia positiva o yo lo veo así o quiero verlo de esa manera. Bueno, veremos qué pasa y ojalá sea pues esta paz sea larga, duradera, que no sea pues algo efímero y que de repente otra vez a las mínimas de cambio pues otra vez volvamos a las mismas, pero bueno, ojalá, como decía Manolo, también la parte buena es esa, ¿no? Todos los presos liberados y toda esa gente que vuelve a casa y que sin duda pues también necesitaba ese respiro. Por otro lado, otra de las noticias que ayer veíamos, Carlos, y que en este caso estoy seguro de que también quieres comentar, es la que hace referencia a los docentes canarios, que son los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas. Ayer precisamente hablaba con una profesora que es nueva, que hace no mucho ha llegado a este mundo y me decía, hombre, me asombra sobre todo ver que por todo se quejan, todo les parece mal, por todo quieren hacer una huelga y te estoy hablando de una gran mayoría del aula, ¿no? Que dice, me sorprende que a lo mejor pues siempre hay uno o dos revoltosos, pero que en este caso estamos hablando de una gran parte que no está de acuerdo con todo lo que se les cuenta y parece que todo les cuesta. Carlos, desde tu punto de vista, si estamos hablando de indisciplina, esto cuando llegas al aula no es que se genere en el aula, ¿no? A lo mejor viene de casa. Hombre, esto nos llevaría pues horas y horas de reflexión, pero a mí se me ocurre una cosa que creo que situaría bien la circunstancia. Hemos llegado a un punto en el que las personas, si iba a decir el alumnado, pero en general todas las personas, se creen informadas porque tienen un dispositivo en el cual un influencer más o menos bello, no de apellido, sino de aspecto, les va contando unas realidades determinadas. Y entonces ellos llegan al aula y se encuentran con que el aspecto de quien tiene que dirigir su clase no es tan bello y no viste tan a la última moda como los otros, y además pues se tienen que aprender eso que, bueno, ¿para qué sirve si yo lo puedo ver en casa sin tener luego que examinarme ni nada? Entonces, claro, la indisciplina viene de un rechazo a una cosa que no es la normalidad a la que uno aspira. Y uno aspira a esa normalidad porque está en un contexto en el que, bueno, la libertad parece ser que es que ya que salgo yo en este dispositivo que tengo o del que emito, pues todo lo que digo es cierto, porque además, bueno, lo digo con cierta gracia, me invento cosas, pero que total, ¿qué importa si hay una sociedad que las va a admitir, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto, pues claro que el alumno, sobre todo que tiene una edad en la que está ahí eclosionando sus hormonas, Sí. pues bueno, pues tiene que ser contestatario. Manolo, ¿qué opinas? Esa indisciplina, ¿de dónde parte y también Bueno, qué solución ves a los profesores? yo creo que eso es un reflejo de la sociedad que estamos viviendo actualmente, donde ese tipo de circunstancias está generalizada, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad actual, y los alumnos es un reflejo de ello, pues estamos en el hecho de quejarse. La gente se queja, pero no da alternativas.
Y cuando alguien se impone y marca una disciplina, y esa disciplina a lo mejor es en el esfuerzo y en el trabajo, pues la gente se victimiza, ¿no? Yo cuando estudiaba también pasaba eso, pero la sociedad era diferente. En aquella sociedad, la persona que trabajaba y se esforzaba se entendía que era una persona que podía llegar más lejos, que podría destacar, que podía mm, estudiar más y Sí. entonces salir adelante porque tus condiciones sociales no te lo podían permitir. A lo mejor tus padres no tenían carrera universitaria, como era mi caso, y sin embargo después mis padres han tenido 3 hijos y los 3 hemos tenido carrera universitaria superior. Y yo pensaba que la única manera de progresar en la vida, aparte del cariño que siempre he tenido de mis padres, era estudiar, esforzarme y trabajar. Y eso no era que yo lo pensara porque estaba loco, sino porque eso es lo que me decía la sociedad. Ahora la sociedad no te plantea esto, ¿no? La sociedad te dice, pues si yo termino una carrera me tienen que dar un trabajo, si tengo un trabajo tengo que tener una casa, y si no tengo el trabajo es la culpa del gobierno, si no tengo una casa es la culpa del gobierno, no lo sé. Entonces, sé que hay que consensuar, que no hay posturas radicales, pero el reflejo de la indisciplina del alumnado viene en un fiel reflejo de la sociedad donde todo está generalizado, donde la gente exige pero no da, quiere saber pero no sabe, y lo que le dicen algunas personas, que es como dice Carlos, para no poder ver lo que es la realidad, es más fácil, pues este señor piensa como yo y me lo creo y punto, es mi opinión, lo tienes que respetar. Entonces yo creo que es fruto de nuestra sociedad y hay que tomar las medidas, ¿no? Las medidas oportunas, porque yo creo que falta a veces el coraje necesario en un profesor para tomar una serie de decisiones, porque eso le puede traer una serie de consecuencias. Pero bueno, cuando uno tiene una responsabilidad y tiene que ejercer la disciplina, pues todo tiene una serie de consecuencias, ¿no? Entonces también a veces por parte de algunos que ejercen la Sí. autoridad, preferirían a lo mejor no tener que tomar decisiones, pero es que va en el sueldo, ¿no? Pero sí, y, me lo creo perfectamente, sí, sí. me lo creo y me consta. Y Carlos, ¿cuál sería el consejo entonces para esos profesores que no saben cómo actuar ante esa indisciplina de los alumnos? Yo de todas formas, también aquí creo que no hay que exagerar. Por ejemplo, les voy a poner un caso que me toca muy cerca, porque una familiar mía pequeña que tiene 13 años, pues supone que puede ser una nieta mía, pues el otro día vino a comer a casa y me dijo que le habían quitado en el colegio un mes el móvil, Vale. porque, bueno, porque había incumplido una cosa que era usarlo dentro del colegio. Y se lo habían quitado. Entonces, ante esto hay dos reacciones. Una normal, que es, digo, familiares, que dice, pues sí, hija, te mereces que te hayan quitado el móvil un mes porque si hay una norma, tú la tienes que cumplir. Y eso es educativo. Pero está la contraparte. Y eso se está dando cada vez más, y no solo en la enseñanza, se da en todas partes. Y es que entonces aparecen los padres en el colegio y dicen, usted está ejerciendo una potestad que es quitarle el móvil a mi hija que no tiene derecho, y entonces la voy a denunciar y no sé cuánto. Independientemente de que esa denuncia prospere o no, pero ya es un inconveniente grande para que yo pueda volver a tomar esa decisión. Y esto lo hemos visto reflejado, pues, por ejemplo, en la sanidad, como hay pacientes que han visto en YouTube que lo que le tienen que recetar a ellos es no sé qué medicamento, que a lo mejor es un medicamento raro, y van al médico a exigírselo, y como el médico le dice que no, que él no sabe que ese medicamento sea bueno para esto, pues montan un follón ¿sabe? Y ponen Sí. al médico en un problema. Y esto también es parte de nuestra sociedad, para la cual
la cual no está educada ni en la medicina ni en la educación para los formadores y los médicos puedan de alguna forma responder a este tipo de cosas como deberían. Y también tendríamos que meditar mucho la ciudadanía en esto. Bueno, pues cerramos este asunto porque sin duda la verdad que sería para estar mucho tiempo, ¿no?, hablando de educación y de mejoras, etcétera, etcétera. Pero hay otro que también no sé si les preocupa, y es el hecho de ver cómo Baleares tiene el planteamiento, Manolo, pues de abrir sus hoteles durante todo el año, ¿no? Ayer hacía una reflexión también sobre este asunto en tertulia, que tiene sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, son meses malos los de invierno y otoño en Baleares, pero bueno, también puede hacer un poquito de daño a Canarias si abre los hoteles, aunque a lo mejor quizá el mayor peligro que pueda tener Canarias es Marruecos, que parece que es donde más está dirigiéndose el turismo o observando, pues como alternativa al archipiélago canario si los precios son más competitivos, Manolo. Yo personalmente no utilizaría la palabra peligro. Oye, creo que nosotros tenemos un clima diferente al clima de las Islas Baleares. Y creo que nuestros empresarios podrían dar una mayor calidad que a lo mejor que la que se puede dar en Marruecos. A lo mejor alguien preferiría venir aquí por otras circunstancias diferentes a las de Marruecos. Querer asustar siempre por parte de la patronal de que cualquier competencia es peligrosa. Yo como consumidor me gusta que haya la competencia y entonces si me suben los precios será porque hay una mayor calidad y no porque no hay oferta. Entonces, yo para nada veo ningún tipo de peligro y para mí no tiene nada que ver la competencia de Marruecos, Túnez, Egipto, etcétera, con la posible competencia de las Islas Baleares. Y yo lo que quiero es que la gente se esfuerce más, también los empresarios, que no sean quejicas como los alumnos, ni que se victimicen, porque al final casi están igual que esos alumnos. Entonces, que se esfuercen y por supuesto que los empresarios en las Islas Baleares pueden tomar las decisiones que estimen oportunas y porque son empresas, ¿me entiendes? Sí, pero sí, de ahí a decir que hay un peligro y que ahora quieran decir que eso va a afectar a los trabajadores, por el amor de Dios, nunca han ganado tanto dinero como están ganando ahora, con lo cual yo me parece no, vamos, no. Sí, que vamos, no, que realmente no va a pasar nada. No le doy mayor recorrido que, en mi opinión, siempre, que las opiniones son respetables y esa es la que yo tengo y esa es la que yo planteo. Por supuesto. Bueno, Carlos, que también ayer decían, dice, hombre, ojalá abran todo el año y así nos aliviamos un poquito de turismo nosotros, que también ya, si llegamos a los 19 millones, tampoco viene mal. ¿No? Yo creo, como Manolo, absolutamente estoy de acuerdo con lo que dice, la competencia es sanísima en este campo y en todo. Y que, bueno, a lo mejor es bueno también esto, espabilar un poco y decir, bueno, pues a lo mejor conviene que nosotros, bueno, nosotros tenemos un clima parecido al de Baleares, bueno, pregúnteselo a los divisas, que hemos visto estos días las imágenes de cómo se les inundaba aquello de forma escandalosa. Esto hace mucho que no ocurre aquí, no digo que no vaya a ocurrir, Sí. Pero ese tipo de cosas, el clima no es similar y segundo, a lo mejor las playas que tenemos nosotros tampoco son muy parecidas a las de Baleares y el Levante español, que bueno, que también puede ser una opción de competencia. Así que pienso que es un brindis al sol, es para, yo creo, para llorar un poco y sacar a lo mejor más cosas, pero de verdad que no, Y después, por supuesto, si en lugar de venir 20 millones, vienen 19 millones 100.000, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Atenderemos mejor quizás a esos 19 millones 100.000 que... Sí. Ese pizquito que se quede en otros no va a suponer ningún problema. Bueno, y el último tema
porque apenas nos quedan pues 4 minutos, 2 minutitos para cada uno más o menos. Manolo, la seguridad en Las Palmas de Gran Canaria o inseguridad, no sé hasta qué punto, pues bueno, el otro día un taxista me contaba que ha habido varios atracos que no han trascendido porque realmente hay algunas cosas que no se cuentan en medios, otros ni denuncian, y claro, no solo atracos a taxistas, sino también pues situaciones que se están viendo y que yo no sé si tú como abogado también has detectado o simplemente son 2 o 3 casos que se vuelven, digamos, más virales que otros. No, 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 no. Al final los datos son los que son, pero te voy a ser concreto. El tema de los taxistas, que parece que está un poco de actualidad, porque como consecuencia de que se ha movido ahí un poco en redes sociales una serie de vídeos y una serie de cosas, ¿no? Yo creo que lo que yo he visto en los vídeos ha sido porque no había una mampara para los taxistas. Sí. Yo si fuera un chofer o fuera un propietario, me preocuparía mucho de dar una mayor seguridad. Entonces, lo que yo he visto, lo he visto sin mampara. Y después, con relación a la subida de la criminalidad a nivel general en Las Palmas de Gran Canaria, parece ser, y estamos viendo, que hay una escasez de policías, ¿no? No sé por qué circunstancia. Sí, hay un conflicto, tienen un conflicto con el ayuntamiento porque hay pocos agentes y encima las horas extras que se supone que hacen tardan pues 1 año y medio, 2 años en pagársela, y de ahí que pues no quieran seguir haciendo horas extras porque claro. Si yo soy una persona, si yo soy un delincuente que me dedico a delinquir y las personas que me tienen que un poco amedrentar, haciendo una serie de rondas o en el momento que cualquier ciudadano tenga un problema, llame a la policía y acuda. Si yo valoro mi negocio y veo que quien tiene que actuar, en vez de tardar 10 minutos, tarda 1 hora y 15 minutos, pues entonces es de sentido común. Claro, Esto es una cosa que si yo la explico como estoy diciéndola ahora didácticamente, pues todo el mundo me entiende. Claro. Entonces, si yo después de dar esta explicación, como haría en una sala, dijera, vamos a ver cuántos policías había en enero del 2020, en enero del 2025, qué población tiene que ocupar. Es decir, que al final es un tema que un juez siempre valora, ¿no? En función del principio de sana crítica, que también lo tienen los responsables, pero al final las cosas son como son. Si cada vez hay menos policías para atender a un mayor número de población que está censada y un mayor número de población que está por ahí pululando sin estar localizable, entonces si a mí me atracan o me pasa cualquier cosa y yo llamo y en vez de llegar en 20 minutos o en 15 minutos llegan en 1 hora y 15 minutos, pues esto se va corriendo la voz. Claro, sí. Como dices tú, bueno, ese efecto disuasorio. Puede ser incluso porque ahora a nosotros nos toca una época buena, ¿no? Toca una época que es un invierno diferente a los inviernos que se tienen en otras partes de la península. Y yo lo dejo ahí caer. Esto puede ser un efecto llamada para pasar el invierno de una manera más cálida, sabiendo que los que tienen que cuidar a los ciudadanos no pueden hacerlo porque o no tienen los medios o son menos de los que deben ser, por las razones que sean. Entonces, la gente que tiene que tomar medidas en eso, pues se tiene que aplicar para poder ayudar y cubrir a los ciudadanos que, por cierto, están pagando más impuestos que nunca. Entonces, pues, por lo menos los ciudadanos están cumpliendo. Sí, efectivamente. Yo lo dejo ahí. Carlos. Bueno, yo, como mandaste ayer esto, fui a los datos. Los datos. Dice, disminución. Las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja en la criminalidad en la ciudad, con una reducción del 6,5% en el primer trimestre de 2025 y un 1,8% en el primer semestre de 2024, consolidando a la capital como una de las grandes ciudades con menos delitos por habitante. Robos y hurtos. Se han reducido significativamente los robos a domicilio y establecimientos, así como los hurtos y las sustracciones de vehículos.
tráfico de drogas, el número de infracciones realizadas con el tráfico de drogas también ha descendido. Sin embargo, hay una percepción de inseguridad que da que la sensación general, a pesar de las estadísticas, tengamos una sensación mayor. Y si, es que a veces yo con el discurso creo que me repito, pero si luego vemos, es lo mismo que dije con el tema de la educación. Si hay unas personas que desde sus púlpitos, y no eclesiales, están constantemente diciendo lo de la inseguridad, pues al final terminamos creyendo. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con Manolo, que con el crecimiento del que estamos tan orgullosos, de los 19 millones y pico de turistas, y de una población que ha aumentado una barbaridad, no la de turistas, sino la de no turistas. Sí, sí. Bueno, pues habrá que subir las plantillas policiales mucho más. Y no los hurtos, tráfico de drogas y tal, no es la policía local. La policía local está para otras cosas, ¿eh? Yo creo que es la Policía Nacional, la Guardia Civil, todos estos elementos son los que de alguna forma tienen que acudir. Yo quizás tengo, iba a decir el privilegio, no es privilegio, de vivir en una zona donde estoy oyendo permanentemente desde mi casa pasar yo pensaba que eran ambulancias, pero me asomo y son coches de la policía que van embalados por mi calle ya, con las sirenas puestas y tal. Ahora bastante diversas, ¿eh? Yeah. O sea que no sé yo si esto que ustedes dicen, que yo creo que es la sensación que escucho y leo a veces en determinados medios, se compadece con los datos y se compadece con la realidad. Bueno, para acabar, un segundo, Manolo, Manolo, un segundito nada más, porque te digo, porque entrevistaba también a la policía, bueno, a uno de los sindicatos, y decía, lamentándolo mucho, los datos sí, como dice Carlos, son los que son, pero hay mucha gente que no denuncia, porque luego pierde toda la mañana en la comisaría, luego tiene que ir a un juicio, pierde otro día de trabajo. Hay gente que realmente a lo mejor incluso ya ha visto que después de haber denunciado una vez no pasa absolutamente nada o nuevamente pierden el tiempo, y también a lo mejor son datos que hay que tener en cuenta. Manolo, un minuto porque nos tenemos que ir, un minuto solo, sí, terminas con un minuto tú. No, José Luis, si los datos son los que dice Carlos, esa explicación que te dan a ti ya depende del ciudadano. ¿Me entiendes lo que te estoy comentando? Sí. Si al ciudadano le molesta ir a urgencia y esperar 2 horas, pues es lo que hay. Y si uno va a comisaría a poner una denuncia de 5 líneas y el señor que hace la instrucción tarda 2 horas 45 minutos, pues eso son muchos factores. Pero decir que es mucho más de los datos, los tenemos que basar en los datos. Y ya después, si la gente no quiere denunciar por las razones que sea, es la libertad del ciudadano. ¿Me entiendes, José Luis? Entonces, sí puede ser lo que dice Carlos, que tengamos una sensación mayor porque en la calle se dice, se habla. Y puede ser también lo que te dice ese representante de la policía. Puede ser. Pero lo primero que hay que hacer para cambiar es requerir que el ciudadano que le han hecho algo, en vez de quejarse, denuncie. Yo lo veo de esta manera. Sí, bueno, sí, es una de las soluciones, está claro que hay que denunciar siempre, porque es que si no, al final todo esto va a seguir igual, y si no hay denuncias, pues mejora. Cada uno campa sus anchas, efectivamente, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Bueno, tenemos que terminar, dicen por aquí. Entonces, ¿no consideráis que haya una creciente inseguridad? Nos pregunta por TikTok Pili Mili, con lo cual, bueno, ya percepción, Manolo, ¿crees sí o no? Solo con sí o no, porque no nos queda tiempo. Para ti. Yo tengo la sensación de que hay más inseguridad, pero me baso siempre en los datos objetivos, y si son los que comenta Carlos, la realidad es que yo tengo esa percepción, pero los datos dicen lo que dicen. Exacto. Carlos, y desde tu punto de vista, que siempre estás por esa zona y caminando también por una zona donde hay mucha gente Puerto Canteras. Posiblemente sí, la sensación es de inseguridad, sí. Bueno. Por lo menos la sensación existe, pero luego ya, como dices tú, los datos son otros y la cosa cambia. Bueno, no me ven sonreír, no me ven ponerme serio, no me ven moverme, porque claro, no tienen esa cámara que sí en otras ocasiones suelo tener para que me vean, pero bueno, agradecer a los dos que hayan intervenido viéndose el uno al otro, sin mi imagen, aunque en directo sí estoy saliendo. La cámara secundaria es la que no estaban viendo ustedes. Y bueno, Manolo, mucha suerte el jueves en ese juicio, aunque bueno, suerte no te va a hacer falta, porque estoy seguro de que está todo atado. Conociéndote, eso va a salir de maravilla, ¿no?
Bueno, sabes que yo siempre digo que todo suma y la suerte hace falta para todo en la vida. También. Muchas gracias, José Luis. Bueno, Te Carlos, agradezco. y también suerte para ti, Carlos. ¿Por qué no? Suerte, maestro. Venga. Bueno, Carlos Guitián Gracias. y Manuel Cabrera, gracias a Un los dos, abrazo, cuídense mucho, un amigo. abrazo. Hasta pronto, chao.